mecanismo de atención es clave para diferentes funciones cerebrales y se logra cuando dirigimos los recursos hacia un foco específico en un tiempo determinado. Eso significa que solo percibimos lo que está en nuestro foco de atención. Existen diferentes procesos de atención que requieren de complejos sistemas cerebrales, particularmente de las áreas frontales y parietales. La atención selectiva, por ejemplo, sucede cuando estamos en una fiesta y hay mucho ruido alrededor nuestro, pero queremos escuchar detalladamente a la persona que nos está hablando. Para eso tenemos que filtrar estímulos irrelevantes que suceden alrededor. En otros casos, necesitamos concentrarnos un tiempo determinado en una tarea. Esto se denomina atención sostenida. Esto ocurre, por ejemplo, cuando uno estudia o tiene que ejecutar un instrumento musical. Existe además la atención dividida, que nos permite alternar el foco entre diferentes estímulos. Por ejemplo, cuando uno está en la computadora, pero a su vez escucha la radio, o está comiendo y tiene que resolver otra cuestión familiar. Es muy importante pensar el proceso de atención como clave para la realización de otras tareas cognitivas e intelectuales. Por eso, un déficit en la atención conduce a un déficit en memoria u otras funciones cognitivas. ¿Cómo podemos recordar aquello a lo que no le prestamos atención? La atención, entonces, resulta clave para percibir el mundo que nos rodea, pero además para aprovechar aún más de nuestra experiencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Se puede medir la inteligencia? Son solo algunas de las preguntas que la ciencia intenta explicar. En 1904, un psicólogo inglés, Spearman, desarrolló una teoría a la que denominó inteligencia general o factor G. Básicamente, esta teoría sostiene que hay un factor general que está involucrado en diversas funciones intelectuales. En 1916, otro psicólogo inglés, Thomson, desarrolló un concepto de inteligencia relacionado con habilidades múltiples para resolver diferentes tareas intelectuales. Décadas más tarde, un investigador de Harvard, Gardner, instaló el concepto de que existen diferentes tipos de inteligencia e incluso que podemos tener desarrolladas unas más que otras. Actualmente, la noción de inteligencia incluye aspectos relacionados con la motivación, emocionales, en la interacción con los demás y en la resolución de problemas nuevos. Ahora sabemos que los test clásicos de inteligencia dependen en gran medida del bagaje cultural y que para nada representan o abarcan la complejidad de la inteligencia humana. En síntesis, podemos definir la inteligencia como la flexibilidad para resolver una tarea de manera original y creativa. En las últimas décadas se ha producido una evolución impactante en el mundo de la tecnología y esto, por supuesto, que tiene una repercusión impresionante en el mundo de la comunicación. La sociedad muchas veces se pregunta cómo esto afecta a nuestro cerebro. La ciencia intenta develar estos interrogantes. Una de las investigaciones que se realizó estaba destinada a demostrar si Internet afecta o no a la memoria humana. Se ponía a dos grupos de personas a recordar cierta información. La diferencia consistía que a un grupo se le avisaba que podía tener acceso a Internet. Los resultados mostraron que el grupo de gente que sabía que podía acceder a Internet recordaba menos información. Pero esto no quiere decir nada en cuanto a las bases neurobiológicas de la memoria humana. El uso de Internet no afecta a la memoria. Es más, esa red funcionaría como un banco virtuoso de información para el cerebro humano. Esto permitiría
ahorrar espacio para lo que realmente importa. La memoria personal no radica en el recuerdo de los hechos o en la información bruta, sino más bien en la capacidad de establecer relaciones. Y esa habilidad sigue siendo dominio del cerebro humano. El cerebro humano es básicamente un órgano social. Es por eso que la clave del desarrollo humano se basa en la relación interpersonal que uno logra con los demás. Y la tecnología puede construir un puente hacia eso. La memoria humana es mucho más rica y compleja que la información que uno puede encontrar en Internet. Los seres humanos somos seres emocionales. Vivimos en un estado emocional y permanentemente estamos tratando de huir del peligro y buscar el placer. Como otros animales, los seres humanos tenemos un sistema de reacción frente al peligro que se desata a partir del miedo. Las amígdalas, que son dos almendras de tejido neural en la base del cerebro, se activan descargando respuestas que ayudan al cerebro a reaccionar frente al peligro. Pero los humanos tenemos un sistema más complejo frente a la amenaza, la ansiedad. La ansiedad es normal. Yo para cruzar una calle tengo que estar ansioso viendo si viene un auto que me puede chocar o lesionar. Pero el problema es que a veces la ansiedad o el mecanismo de ansiedad detecta peligro donde no hay. Y esa es la ansiedad patológica. Otra condición relacionada es el ataque de pánico, cuando pensamos que algo catastrófico está por ocurrir y nuestro cuerpo reacciona con vehemencia. Además, existen los pensamientos obsesivos-compulsivos, como por ejemplo, estar convencido que en un picaporte hay un virus mortal. También están las fobias, que es el miedo exagerado a algo. Todas estas conductas son expresiones exageradas de un sistema cerebral. Y estas conductas exageradas nos hacen víctimas de nosotros mismos. Se denomina emoción a un proceso influido por nuestra historia personal y evolutiva, que produce cambios fisiológicos y de comportamiento que son claves para sobrevivir. Fue Darwin, en 1872, que describió por primera vez las emociones básicas: alegría, tristeza, ira, miedo, disgusto y sorpresa. En las últimas décadas, debido a la producción de varios laboratorios de investigación, hoy sabemos que cada emoción básica está relacionada con una red neuronal específica. A su vez, estos sistemas neurales están interconectados entre sí. Y esto es fundamental que sea así, porque muchas veces en la vida diaria tenemos que enfrentar situaciones emotivas que requieren el procesamiento en simultáneo de más de una emoción. La emoción es clave para diversos procesos cognitivos como la memoria o la toma de decisiones, pero a su vez influye en el tono de voz, en los gestos, en la postura. Las pasiones, como denominaban a las emociones los griegos, son las que nos hacen únicos como especie animal y también las que nos ligan a nuestro pasado evolutivo. Las neurociencias intentan explicar cómo los hechos que vivimos impactan en nuestro cerebro. La experiencia y el ambiente modifican nuestros circuitos neuronales e incluso modifican nuestros genes. Diversos estudios han demostrado que existe una reorganización de circuitos cerebrales y además que existe una producción de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Uno de los aspectos más fascinantes de la plasticidad, la capacidad de adaptarse a los cambios, se da a nivel de la sinapsis.
La sinapsis es el encuentro entre dos neuronas, la conexión entre partes de dos neuronas. Cada vez que nos enfrentamos a una situación nueva, hay sinapsis que se fortalecen y sinapsis que se debilitan. Esto quiere decir que cada experiencia modifica nuestro cerebro. Esta neuroplasticidad no solo existe a nivel de la sinapsis, sino también a nivel de las redes neuronales. Por ejemplo, si un hemisferio se lesiona, el hemisferio intacto puede tomar algunas funciones del hemisferio dañado. El cerebro compensa de alguna manera al reorganizar y formar nuevas conexiones. Es evidente que la plasticidad fue clave en la evolución de las especies y que permitió a los humanos adaptarse al cambio. Hace unos años en Inglaterra, una investigadora de Londres, Eleanor Maguire, publicó un estudio que me llamó la atención. Ella estudió los taxistas de Londres que de tanto entrenamiento sin GPS conocían perfectamente los vericuetos de la ciudad. Ella estudió a taxistas de Londres y londinenses no taxistas y descubrió que el área del cerebro relacionada con la memoria espacial estaba más desarrollada en los taxistas londinenses. En base a esta investigación me pregunté cómo hacen los mozos de Buenos Aires para recordar todos los pedidos sin anotar, aún atendiendo a varias mesas. Les pregunté esto a los mozos porteños y me sorprendió la respuesta. Ellos no sabían su estrategia. Varios investigadores fuimos al Café Tortoni en Buenos Aires, pedimos diferentes cosas. Cuando el mozo fue a buscar el pedido, nosotros nos cambiamos de lugar. Si la estrategia del mozo hubiese sido solamente la cara, no debería haber fallado porque las caras eran las mismas. Si la estrategia del mozo hubiese sido el lugar, tampoco debería haber fallado porque los lugares eran los mismos. Sin embargo, los mozos entrenados en esta tarea fallaban. Lo que descubrimos es que los mozos porteños que no anotan y pueden entregar el pedido correctamente, luego de años de entrenamiento, inconscientemente desarrollan una asociación entre la cara y el lugar. A este efecto lo denominamos efecto Tortoni. ¿Qué puede aportar la neurociencia a la política? Mucho, porque tanto nosotros como los líderes tomamos decisiones racionales y emocionales en el campo político. Y todas las decisiones están reguladas por nuestro cerebro. En una investigación que se realizó hace años en Estados Unidos, examinaron a fanáticos republicanos y a fanáticos demócratas. Los demócratas veían a Bush hijo diciendo un día A y al otro día lo opuesto. Los republicanos también veían a Bush contradiciéndose y a Kerry, en ese entonces el candidato demócrata, diciendo un día A y al otro día lo opuesto. Cuando los republicanos veían al candidato demócrata contradiciéndose, lo criticaban ferozmente. A su vez, minimizaban las contradicciones de su candidato. Los demócratas hacían lo mismo. Hoy sabemos que este tipo de decisiones involucra la activación de áreas racionales y emocionales, con prevalencia de estas últimas en nuestro cerebro. Un psicólogo de Estados Unidos, Drew Westen, sostiene que hay 3 factores claves en la decisión de un votante: los sentimientos hacia el partido, hacia el candidato y hacia las ideas que estos representan. Estas son evidencias de que muchas de nuestras decisiones no son racionales ni computacionales, sino que están influidas por la emoción. Y esto se aplica al campo político. La resiliencia es la capacidad de una persona para adaptarse al trauma, a la adversidad o al estrés. Hoy, desde las neurociencias, estamos aprendiendo qué pasa en el cerebro resiliente. Sabemos que un estrés muy severo en la infancia se correlaciona con algún tipo de psicopatología en la edad adulta. Por el contrario,
un estrés tolerable en la infancia activaría centros de recompensa, de motivación, centros emocionales que actuarían como protectores frente a la adversidad en la etapa adulta. En 1989, científicos de Londres estudiaron chicos que estuvieron en orfanatos durante la dictadura en Rumania. Estos chicos tenían una deprivación emocional, nutricional, afectiva muy importante. Estos chicos, afortunadamente, fueron adoptados por familias en diferentes países. Se estudió la evolución de estos chicos y se comprobó que muchos recuperaron capacidades intelectuales, afectivas y emocionales. Un aspecto importante en el estudio de la resiliencia es la reevaluación. La reevaluación es reexaminar el significado de una respuesta negativa, de esta manera reduciendo el impacto negativo emocional. Esto básicamente significa cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera en que sentimos. Los seres humanos hemos desarrollado una complejidad de movimientos inigualables, que son el resultado de densas conexiones y circuitos neurales. En este proceso, la práctica y la experiencia son esenciales, pero también lo es observar el mundo que nos rodea. Se han descubierto neuronas que se activan ante el movimiento de los demás, y estas neuronas activan programas motores en nuestro cerebro. Estas neuronas se denominan neuronas espejo. Además, la repetición de movimientos específicos basada en la práctica individual refuerza los programas motores. En un estudio reciente se le pidió a jugadores de básquet profesional que miraran una imagen con una persona lanzando la pelota a un cesto. Y lo mismo se hizo con personas que no eran jugadores de básquet. Se comprobó que los jugadores profesionales de básquet predecían con mayor exactitud que los no jugadores qué pelota iba a entrar al cesto. Esto significa que las personas con cierto entrenamiento motor pueden anticiparse a las consecuencias de los actos motores. Estas investigaciones que se están realizando desde la neurociencia son importantes para entender el cerebro motor, pero también para tratar enfermedades neurológicas. ¿Es diferente el cerebro masculino del femenino? Existe mucha evidencia científica de que en las primeras semanas de embarazo hay cambios drásticos en la estructura cerebral que persisten por el resto de la vida. La correlación entre ciertas áreas del cerebro adulto y la actividad hormonal en el útero sugiere que algunas de las conductas no son producidas por la cultura o el ambiente, sino que están desde nuestro nacimiento. Existen algunas diferencias entre la anatomía del cerebro masculino y del cerebro femenino que indicarían que el sexo influye en ciertas conductas. Una de estas diferencias podría ser la marcada asimetría que existe en ambos hemisferios masculinos y no así en los cerebros femeninos. También las áreas vinculadas al lenguaje tendrían un desarrollo y una arquitectura diferente en la mujer que en el hombre. En el hombre habría un mayor desarrollo en las áreas visoespaciales. Cuando se abordan estos temas, se puede priorizar un enfoque más biológico y otro más culturalista. Aunque existen ciertos datos de que el cerebro masculino anatómicamente sería diferente al cerebro femenino, estas diferencias no deben tomarse como responsables de las conductas femeninas o masculinas. La conducta humana es el resultado de factores sociales y culturales, además de lo biológico.
Aunque parezca contradictorio, el olvido es uno de los aspectos más prominentes de nuestra memoria. El escritor argentino Jorge Luis Borges describió mejor que nadie la importancia del olvido en la memoria en su célebre cuento Funes el Memorioso. Funes tenía una enorme desgracia, recordaba todo. Esto, más que una virtud, era un gran problema. El acto de olvidar no siempre es pernicioso. El olvido permite desembarazarnos, permite que eliminemos mucha información que carece de utilidad. El olvido es un proceso fisiológico que requiere gasto de energía. Para ciertos hechos traumáticos de nuestra vida que no deseamos recordar, existen mecanismos cerebrales inhibitorios que permiten suprimir ciertas memorias. Durante estos procesos se produce una gran activación del área frontal y una menor activación de un área crítica para la memoria, el hipocampo. Otros olvidos se realizan en forma involuntaria. En estos casos, el cerebro, en forma automática, torna inaccesible la evocación de ciertos recuerdos. Esto no ocurre con recuerdos vinculados a emociones muy fuertes. El olvido es una ventana que nos ayuda a comprender uno de los aspectos más misteriosos del cerebro humano, nuestra memoria. El envejecimiento cerebral humano remite a una serie de cambios naturales que no ocurren súbitamente. Se producen como parte del desarrollo continuo que experimentamos los seres humanos. Los cambios principales surgen como una disminución de algunos procesos intelectuales, particularmente algunos aspectos de la memoria y la velocidad del procesamiento mental. Estos cambios en la memoria ocurren incluso a partir de la segunda o tercera década de vida. Pero esto, que podría ser erróneamente interpretado como algo negativo, viene acompañado de buenas noticias. A medida que envejecemos, ganamos experiencia, ganamos conocimiento que compensan, en cierta manera, pérdida en la memoria o en el procesamiento mental. Por ejemplo, hubo estudios en los cuales se comparó el rendimiento intelectual de personas mayores con jóvenes universitarios. Aunque las personas mayores eran más lentas en realizar las tareas cognitivas, la eficacia era la misma. El cerebro se desarrolla y genera cambios durante toda la vida. Hoy sabemos que existe regeneración de neuronas en algunas partes del cerebro adulto. Una de esas partes es el hipocampo, un área crítica para la consolidación de la memoria humana. Estas nuevas conexiones permiten y dan lugar a nuevos aprendizajes que ocurren hasta el último día de nuestras vidas. Por eso, estar activo tanto intelectual como socialmente es clave para la protección eficaz de nuestro cerebro. Muchas gracias. Pues encantado de tenerte aquí de nuevo con nosotros. Hoy creo, si no me equivoco, que nos vas a hablar de nuestro cerebro y va a ser con un argentino que sabe bastante del asunto, ¿no? Así es, así es. Hoy en Americanos traigo todo un referente mundial en el campo de la neurociencia. Es rector de la prestigiosa Universidad Favaloro y profesor de Psicología Experimental en la Universidad de Carolina del Sur. Hoy vamos a hablar con el doctor Facundo Manes. Como decíamos, Facundo Manes es todo un referente de la neurociencia, pero además es considerado un gran divulgador. En Argentina ha logrado reunir a más de 3.000 personas en una de sus conferencias. Y no es para menos porque sus estudios de nuestro cerebro están muy pegados a nuestro día a día y a los tiempos actuales. Así nos habla él del motivo del éxito de sus charlas. La neurociencia en general en todo el mundo está aumentando su conocimiento y el interés de la gente por la neurociencia es cada vez mayor en todo el mundo. Y creo que esa es la clave, es que la gente está interesada en el cerebro más que Facundo Manes. Hace
Hace unas semanas Facundo Manes estuvo en Madrid presentando su última obra, Usar el cerebro. El libro hace un recorrido por las preguntas más habituales que cualquiera nos podemos hacer sobre nuestro cerebro. Por ejemplo, Teresa, ¿tú crees que si seguimos utilizando Google de manera tan habitual, en los próximos años nadie recordará nada? Pues yo creo que nos habituaremos precisamente a consultar todo y vamos a tener una memoria, vamos... Pequeñita. Pues exactamente yo pensaba lo mismo. Pero esto es lo que opina Facundo Manes sobre lo que los expertos llaman el efecto Google. Si fuera así, también hubiese pasado lo mismo con las bibliotecas. En un momento aparecieron las bibliotecas y alguien podría haber dicho, bueno, ahora tenemos todo en la biblioteca, el cerebro humano va a ser menos eficiente. O también con la escritura, con la escritura hubiese pasado lo mismo con la imprenta. Entonces, yo creo que la tecnología va a ser complementaria al cerebro. ¿Para qué queremos recordar la cantidad de habitantes de un pueblo de China si lo podemos tener en Google a un paso? Pues ya lo has visto, Teresa, parece que de momento no tenemos nada que temer por nuestro cerebro. Bueno, a ver Vamos a ver. a ver si es verdad, este hombre es una eminencia, si quieres que lo dices, será Si él lo verdad. dice será porque es así. Pero bueno, hay que tener cuidado, porque nuestras neuronas también pueden debilitarse y estropearse. ¿Con qué? Pues con lo que el doctor Manes llama elementos tóxicos para nuestras neuronas. Algunos de ellos son enfermedades muy conocidas, pero otros pueden venir de nuestros hábitos diarios. Hay varios tipos de toxicidad. Hay una toxicidad que se produce, por ejemplo, por el ictus cerebral, cuando el oxígeno no llega a las neuronas y estas neuronas se mueren. También hay una toxicidad de la cual no entendemos bien, que lleva a procesos neurodegenerativos como el Alzheimer o otros tipos de demencia, en los cuales proteínas que tienen que ser eliminadas se depositan entre las neuronas o hay cambios dentro de las neuronas. Pero también hay toxicidad para el cerebro y es el estrés, la falta de sueño. Hay un punto de su libro, Teresa, que me ha resultado muy curioso. Según Facundo Manes, cuando somos más creativos es en esos momentos del día en los que no estamos pensando en nada concreto y nuestro cerebro está, como muchos lo llaman, soñando despierto. Como sabemos y como hemos podido ver en este programa, Argentina es uno de los países más creativos del mundo. ¿Acaso eso puede deberse a que hay muchos argentinos soñando despiertos? Es cierto que la Argentina tiene muchos creativos y es un contexto de crisis permanente, donde el que no crea no sobrevive. Y yo creo que las crisis permanentes lamentablemente nos hacen tener que ser creativos para sobrevivir y para salir adelante. Facundo Manes señala 3 tipos de cerebros: los cognitivos, centrados en el conocimiento, los creativos y los sociales. Pero, ¿cuáles son de estos 3 los que más éxito tienen en la actualidad? Yo creo que los cerebros que combinan las 3 cosas son los que tienen más éxito, los que combinan la creatividad con lo social, con lo emocional. Hoy es difícil separar las emociones de los procesos cognitivos. Somos seres emocionales, permanentemente tenemos una emoción y esa emoción que tenemos permanentemente va a influir en nuestra conducta, en nuestra toma de decisiones, en nuestra memoria, en todas las conductas. Somos seres emocionales, no somos seres aemocionales.